Un muy especial saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy. En unos minutos vamos a dar inicio a nuestro conversatorio sobre la moda y CoCrea, una nueva corporación, un nuevo impulso al desarrollo de las artes y el patrimonio de las industrias culturales y creativas de nuestro país. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente en los conversatorios que hacen parte de la línea de formación del Bogotá Fashion Week, que ya llegará del 1 al 3 de octubre con una inauguración este 30 de septiembre. Les quiero agradecer a todos los que han venido aprovechando estos espacios al máximo que ofrecemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy continuamos con estos webinars en medio de discusiones interdisciplinares que esperamos hayan sido enriquecedoras para nuestra audiencia. Les recuerdo que estos eventos están grabados y están disponibles en consulta en bogotafashionweek.com.co. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales que vienen a hablarnos sobre el sector de la moda y las oportunidades que ofrece una convocatoria como la que está abierta en este momento. I'm having trouble hearing you. Quiero darle una muy especial bienvenida a Mónica Ramírez Hartman, directora de CoCrea, y a Mónica Holguín, empresaria y directora creativa de Pepa Pop. En este momento, el viceministro Buitrago está teniendo algunos inconvenientes de conexión y esperamos que en unos breves minutos podamos tener a alguien conectados por parte de el Ministerio de Cultura y esta gran apuesta por la economía naranja que ha tenido el gobierno nacional. Antes de empezar, quiero contarles a los que no han podido estar en nuestros últimos encuentros sobre este Bogotá Fashion Week que realizaremos durante toda la próxima semana con presentaciones de los 130 diseñadores que han venido
acompañando este proceso a lo largo de estos últimos años con conversaciones enriquecedoras, con la posibilidad también de ver presentaciones de algunos diseñadores internacionales. Los esperamos la otra semana. Les recomendamos que a los que quieran hacer preguntas a través del chat de preguntas podrán ir formulando las preguntas que quisieran hacerle, por supuesto, a nuestros panelistas. Bueno, queridísima Mónica, quisiera que comenzaras por contarnos qué es esta naciente corporación CoCrea y cómo se complementa con esa estrategia del gobierno nacional para apostarle a la cultura y a la creatividad de nuestro país. No, gracias María Paz. Primero que todo saludarte y darte las gracias a ti, la Cámara de Comercio, al Bogotá Fashion Week por esta invitación y a Mónica Holguín obviamente también por hacer parte de esta conversación. Es efectivamente una corporación muy nueva, se creó en octubre del año pasado, pero empezó a operar el 1 de julio de este año, así que estamos a punto de cumplir 3 meses de operación. Es una corporación mixta, sin ánimo de lucro, público-privada, cuyos socios son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, y está concebida como una corporación o una gran agencia para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Colombia. Lo que tiene de diferente frente a todas las otras organizaciones que existen y que trabajan en el sector creativo o cultural es que esta primero es un agregador de todos los sectores, no únicamente para un segmento en particular de la economía cultural o creativa, y segundo, que trabaja en todas las etapas de la cadena de valor de estos sectores culturales y creativos. Entonces tenemos una misión a largo plazo de fortalecer todos estos diferentes sectores, de encontrar la transversalidad entre ellos y las diferentes y sinergias entre ellos, y hacer de estos sectores un verdadero motor económico y social de desarrollo en el país. Esta es la visión de largo plazo y obviamente nuestros 4 socios, entre los cuales está la Cámara de Comercio con sus plataformas específicamente, pues han venido trabajando históricamente por el desarrollo de estos sectores, sea desde la política pública, en el caso de los ministerios, como desde el apoyo a la circulación, a los artistas, a la creación de cadenas de valor o el fortalecimiento, a la formalización, a la formación. Entonces, tiene una misión integral muy amplia para venir a fortalecer estos sectores. ¿Y pudieras hablarnos muy brevemente en qué consiste el decreto 697 que administra CoCrea? Sí, el decreto 697 es una herramienta normativa que reglamenta un incentivo tributario para las empresas o los aportantes que decidan invertir en proyectos de economía cultural y creativa, y a cambio van a recibir un beneficio tributario muy importante, realmente uno de los más generosos que existe hoy en Colombia, que es una deducción del 165% del valor aportado en declaración de renta. Entonces, en realidad lo que es un mecanismo que permite generar nuevos recursos para el sector cultural y creativo a través de este beneficio tributario, y esos recursos de los aportantes se canalizarán hacia los proyectos de industrias culturales y creativas que apliquen a la convocatoria que abrió CoCrea. Antes de seguir un poco con qué posibilidades abre esa convocatoria, digamos, con el sector de la moda, yo quisiera darle la bienvenida a Diana Molina, directora de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, María Paz. Muy buenos días a todos, a Mónica Ramírez y Mónica Holguín. Para mí es un placer estar aquí. En nombre del viceministro Felipe Buitrago presento sus excusas. A última hora se le presentó un inconveniente y bueno, ustedes saben cómo es el desarrollo de esta actividad
y infortunadamente no está aquí acompañándonos, pero me llamó y me delegó esta honrosa misión y aquí estoy para representarlos y hablar con ustedes un poco de todo lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Cultura. Ana, teniendo en cuenta ese trabajo que está haciendo la corporación, de la cual también es socio fundadora el Ministerio de Cultura. Yo quisiera que tú nos contaras que adentro de la estrategia que están implementando, digamos, para el sector de la economía naranja, ¿cómo tiene cabida el sector de la moda? Claro, ¿Cómo se ven, digamos, sí, cómo se ve reflejado esa apuesta en la economía naranja? indiscutiblemente el sector de la moda está muy presente porque tú sabes que las actividades en naranja o las actividades creativas la abarca el sector de artes y patrimonio, las industrias culturales y las industrias creativas. Ahí en ese sector de industrias creativas está el diseño de modas por obvias razones, está el diseño de joyas y a su vez está el diseño de juguetería. Entonces, ahí tenemos muy claro en el panorama de que el diseño de modas entra en nuestras industrias creativas y nosotros lo tenemos muy claro y queremos impulsar ese sector. Y Mónica lo ha venido contando y esa convocatoria abierta a esas industrias creativas y culturales. Mónica, efectivamente, y complementando lo que acaba de decir Diana, ¿qué requisitos debe cumplir un empresario de la moda para poder aplicar a esta convocatoria? Los requisitos son muy simples. La verdad hemos tratado de hacer la convocatoria más abierta posible porque nuestro interés es que haya muchos proyectos postulados y que puedan ser receptores de estos aportes de las diferentes empresas que quieran aportar al sector cultura. Entonces, las condiciones son persona natural o jurídica, pública o privada, que tenga dentro de su objeto social uno de los 103 códigos Hughes de la economía naranja. Esos códigos Hughes son, digamos, están... ¿Qué son cuáles para moda, Mónica? Me toca leerlos porque son 103 y no me los he aprendido. Pero está, por ejemplo, el 1312, tejeduría de productos textiles. 1313, acabado de productos textiles. 1391, fabricación de tejidos de punto y ganchillo. 1392, fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir. 1393, fabricación de tapetes y alfombras para piso. 1399, fabricación de otros artículos textiles. No creo que los vaya a leer todos, son más de 20, pero están en la página web de Cocrea y están también la información en la cuenta satélite del DANE. Lo importante es decir que tienen cabida realmente casi que todas las actividades del sector de la confección, del sector del diseño, los sectores textiles, fabricación de artículos de piel, calzado, joyería, metal, bueno, en fin, esto da para realmente actividades muy amplias. Entonces, las condiciones son postular un proyecto a través de la convocatoria. El único mecanismo a través del cual se puede obtener este beneficio para un aportante es que aporte a un proyecto que haya sido avalado por la convocatoria. Entonces, la condición número 1 es postularse a la convocatoria, tener formulado un proyecto. Muy importante entender que estos aportes de este tributario no financian o no apalancan empresas, sino proyectos de esas empresas naturales, de personas naturales o jurídicas. Y proyecto entonces significa un proyecto, valga la redundancia, que tiene un inicio determinado, un fin determinado, un cronograma de ejecución, un presupuesto específico y unos impactos generados. Este decreto busca realmente fortalecer la economía creativa en Colombia y el desarrollo de los procesos. Por lo tanto, es importante que cuando un proyecto se postula pueda indicar muy claramente qué impacto busca generar. El impacto puede ser generación de empleo, puede ser un impacto social,
territorio en el que está presente, puede ser un impacto en la formación o capacitación, por ejemplo, en el sector de la moda, muy relacionado con artes y oficios tradicionales, puede ser un impacto relacionado con comunidades vulnerables en donde se desarrollan los procesos. Entonces, es muy importante formular un buen proyecto con unos recursos muy claros, un cronograma muy claro, y ese proyecto pasará a evaluación. Si se obtiene un puntaje mínimo de 80 puntos, el proyecto será avalado y podrá entonces ser susceptible de recibir esos recursos de aportantes. Gracias, Mónica. Bueno, hablemos de moda, hablemos de una de las marcas insignia de nuestro país. Queridísima Mónica, Pepa, nuestra otra Mónica, Mónica Holguín. Sí. Pepa Pombo es una marca reconocida por el trabajo a mano. Reinventa el tejido en prendas de vestir. Y estas son solo un ejemplo de estas empresas que nosotros tenemos participando en este Bogotá Fashion Week, que rescata el trabajo local. Cuéntanos un poco sobre ese proceso y toda la cadena de valor que apoya la producción de marcas Pepa Pombo y Señor Pombo hasta que lleguen a las manos del comprador. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación. Me siento súper orgullosa y honrada de estar aquí acompañándolos hoy. Bueno, primero que nada, Pepa Pombo es una marca que se crea hace 40 años. Mi madre la empezó. Es una marca donde creo que desde su principio su importancia y siempre fue básico darle valor al producto. ¿De qué forma? Haciendo una cadena de producción muy especial con unos materiales muy especiales, dándole valor a la creatividad, dándole valor al producto diferenciado. Y creo que hoy en día es una marca que el solo producto habla por sí solo, donde la gente que trabaja con nosotros es una gente comprometida con su trabajo, comprometida con la empresa, comprometida con la familia, porque nosotros somos una familia. Y creo que eso es muy importante resaltar porque hoy en día y sobre todo en esta situación mundial y situación que estamos viviendo, la unión hace la fuerza. Entonces creo que hay factores muy importantes que tenemos que resaltar, como el equipo, el trabajo en equipo, el que podamos hacer las cosas juntos y que todos vayamos viendo hacia un mismo norte. Creo que esa es nuestra cadena de valor más importante, además de tener un producto diferenciado, pues que se diferencie en el mercado. Y Mónica, en esta experiencia como directora creativa de Pepa Pombo, que ha sido reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿qué luces ves tú de articular, digamos, a las entidades del gobierno y vincular al sector privado para el desarrollo del sector de la moda? En una empresa, por ejemplo, como es Pepa Pombo. ¿Qué crees que es lo que más le urge al sector para lograr esa reactivación? Bueno, yo creo que es súper importante porque como hablo, el trabajo en equipo no solo tiene que ser de puertas para adentro, sino de puertas para afuera. Creo que tenemos que aprender a trabajar en equipo siempre. Y creo que hay algo muy importante y que para nosotros fue muy importante durante esta pandemia, que fue el incentivo que nos dio el gobierno del día sin IVA. Eso para nosotros fue súper, súper importante. Y digamos que basados en esa experiencia que tuvimos, porque esos días sin IVA, que fue solo venta online, fue muy importante. Creo que basada en esa experiencia podría decir que
ese podría ser para nosotros como el incentivo más importante, que nos ayudaran como empresas a emprendedores y a fabricantes, nos ayuden, digamos, como con el IVA, ¿no? Bajando el IVA sería un importante incentivo en general para todos. Apreciada Mónica Ramírez. Te toca con apellidos. Sí, toca con apellido. Esto está complejo. Con base en lo que nos acaba de compartir Mónica y en lo que acabamos de oír, me gustaría conocer esa perspectiva que tiene sobre las herramientas con las que cuenta la corporación para apoyar ese proceso de reactivación económica de la industria. Y danos un ejemplo muy concreto, por ejemplo, de un proyecto que podría postularse en la convocatoria. Bueno, lo primero que quisiera es recoger una frase de Mónica que me parece muy pertinente y es: la unión hace la fuerza. Y estoy absolutamente de acuerdo. Y precisamente este decreto y lo que hace CoCrea y la convocatoria es invitar a un ejercicio de corresponsabilidad. Por eso, no en accidente, la Corporación Colombia Crea Talento se llama CoCrea, porque en realidad lo que va a hacer que este mecanismo funcione es la cocreación. Y en este caso particular, la cocreación es esta unión entre el cultural, tradicional, cultural y creativo, obviamente, incluidos el sector de la moda y los otros sectores, y ese vínculo, ese puente que seamos capaces de tender con el sector empresarial, que por alguna razón no ha tenido ningún involucramiento o no ha hecho ningún acercamiento con estas industrias creativas, porque obviamente metido en el core, en el foco de su negocio particular, que puede ser, ¿no?, los sectores de infraestructura o los sectores de la banca o los sectores de, no sé, productos de consumo masivo. Y yo creo que esta herramienta, el decreto 697, a través de un incentivo tributario que es, digamos, el gancho inicial, ahorro en sus impuestos, que es interesante para cualquier empresa, pero lo que hay detrás de ese incentivo tributario en realidad es un cambio de mentalidad y un acercamiento al sector cultural y a los sectores creativos para que estas grandes empresas, grandes contribuyentes de renta, entiendan el valor de invertir en cultura, entiendan el valor de invertir en procesos creativos de nuestro país. Colombia yo creo que es una potencia creativa, es un país que tiene una riqueza cultural y una riqueza creativa en cualquier rincón del país. Donde uno vaya hay un carnaval, un festival, algo gastronómico, algo artesanal, la música que oímos, la ropa que nos ponemos, es una representación final de nuestra identidad cultural. Y yo creo que es cada vez más importante que a través de mecanismos como estos, y bienvenidos sean los incentivos tributarios, si es la forma de lograrlo, empiece a haber ese cambio de mentalidad y ese acercamiento a los sectores culturales y creativos que generan tanto impacto, que generan tanto empleo, que generan tantos procesos importantes en los territorios. No olvidemos que en muchos casos las manifestaciones culturales y creativas son lo más importante que hay en muchas regiones de nuestro país: el turismo cultural, el turismo patrimonial, la gastronomía, los festivales, economías enteras que viven alrededor o giran alrededor de estas manifestaciones que pasan 1 o 2 veces al año. Y yo creo que ahí está ese ejercicio de conexión, de co-creación, de corresponsabilidad del que hablaba Mónica, de la unión hace la fuerza. Y qué mejor momento que en nuestro país, post pandemia, con tanta necesidad de reactivación económica, de inyectarle recursos a estos sectores que pueden ser realmente motores de reactivación económica, pero además motores de transformación social, de desarrollo en los territorios. Yo creo que esta es una herramienta que aún no se ha empezado a entender el poder que tiene, porque queda en el beneficio tributario, y yo creo que estamos frente a algo que va mucho más allá y que realmente puede generar un impacto muy, muy importante y de muy largo plazo. Yo creo que se están aquí construyendo los pilares para que esto genere una transformación de muy largo plazo en nuestro país. Diana, por parte de pues esa apuesta del Viceministerio de Economía Naranja, yo quisiera que tú
nos contaran de cómo ven es el rol del sector moda en el país como sector empresarial en ese marco. María Paz, indiscutiblemente nosotros tenemos claro la importancia que tiene el sector moda, no solo en el ámbito cultural, sino en el creativo. O sea, ahí están creando y eso abarca lo que a nosotros nos interesa, la creación, y además de eso, mueve una economía detrás. Y ustedes, los diseñadores de moda, eso lo tienen claro y siempre lo han venido haciendo. Por ende, para nosotros como viceministerio de la creatividad, lo tenemos muy claro, porque eso es uno de nuestros propósitos y nuestras metas, o sea, concientizar esa economía que se mueve detrás de la creación y de la cultura, que no solamente creamos y dejamos la pieza ahí, sino que ahí eso lo podemos comercializar, lo podemos exponer y ahí con eso movemos una economía y además de eso también generamos empleo. Entonces, eso nosotros lo tenemos muy claro y creo que es nuestro trabajo fundamental. Y me uno a lo que decían Mónica Ramírez y Mónica Holguín, que hay que trabajar juntos. Tenemos que empezar por cambiarnos el chip y ver que la cultura y la creatividad es más, hay una empresa ahí. Me gustaba una frase que me decían un día en un conversatorio, alguien que decía, hay que dejar de pensar en Word para pensar en Excel. Hay que ponerle números porque eso se está monetizando y ahí eso es una industria que está moviendo la economía de nuestro país, que la necesita. Es un sector que se ha visto afectado dentro de la crisis, pero además es un sector que le puede aportar mucho a la reactivación económica de este país. Ahí con eso movemos los diseñadores de moda, los diseñadores de joya, también movemos a los creativos que en este momento de la crisis nos ha tocado reinventarnos y pasar a la virtualidad como lo estamos viendo ahora en este conversatorio, y hay que crear plataformas, han creado software, han creado aplicaciones y todo eso se está moviendo, pero tenemos que monetizarlo y convencer del sector privado de que la cultura y la creatividad también es un negocio y que podemos invertir en él y que podemos ayudar a apalancar este negocio y participar de este negocio, que no solo lo veamos como muestra folclórica o como artesanía simplemente, sino que ahí hay un negocio detrás y que conjuntamente podemos sacarle mayor provecho a ese negocio. Mónica, ¿pudieras darnos más información específica sobre la convocatoria, por dónde se pueden postular, cuáles son, digamos, esas diferentes categorías que existen adentro, las diferentes modalidades para los proyectos? Sí, entonces la convocatoria se abrió el 4 de septiembre, o sea, hace 3 semanas exactamente, y se va a cerrar el 4 de diciembre, pero hay muchas convocatorias, sobre todo las del sector cultura, que la gente suele esperar hasta el último minuto para postular. Nuestra recomendación aquí es que se postulen temprano, porque la forma en que funciona este mecanismo es que el gobierno nacional, a través del Consejo Nacional de Economía Naranja, nos ha otorgado un cupo fiscal de 300.000 millones de pesos. Eso significa ese cupo fiscal no es un presupuesto de COCREA, no es un presupuesto del ministerio, no tenemos esta plata aquí sentada, sino que tenemos que ir a conseguirlo a través de aportantes privados que quieran invertir en proyectos culturales. Pero en la medida que un proyecto se postula y va recibiendo el aval y va recibiendo los aportes, se va descontando de esa bolsa de los 300.000 millones. Es importante tratar de postular temprano. Eso es como la primera recomendación. Lo segundo es, todo el proceso de convocatoria y de postulación se hace a través de la plataforma de COCREA, que es www.cocrea.com.co. Ahí está la sección de convocatoria. Todo se hace online. Entonces, uno abre la plataforma, se registra como titular de proyecto. Recuerden que el titular de proyecto debe tener una de las 103 Qs dentro de su objeto social y debe escoger entonces el campo elegible, que significa como la línea a través de la cual se está postulando. Los campos elegibles son 3, pero el primero se abre, entonces los explico todos. El primero es planes especiales de salvaguardia y el segundo es infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas, que pues no es muy afín, no son necesariamente afines a estos sectores de moda, pero los menciono por si acaso. Estos dos están reglamentados por leyes específicas, entonces hay que, digamos, también
cumplir con esos requisitos. Y la categoría amplia, que es la economía cultural y creativa, se abre en áreas de desarrollo naranja o distritos creativos, proyectos de artes y patrimonio, proyectos de industrias culturales y proyectos de industrias creativas. Esos son los campos elegibles que el titular del proyecto debe decir en cuál se está postulando. Y eso, a su vez, se abre nuevamente en subsectores. Entonces, lo importante es que el titular del proyecto vaya a la página web de CoCrea, descargue el documento de las SIUs, de los códigos SIUs, e identifique su root, qué código SIU tiene a través del cual puede aplicar a la convocatoria. Y de ahí en adelante, pues depende, obviamente, formular un muy buen proyecto. Y hay 3 modalidades, las menciono muy rápidamente. Yo sé que esto es mucha información un poco técnica, pero me parece que es un escenario importante para dar a conocer esto. Hay una modalidad en la cual solo pueden aplicar MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, donde pueden invertir en sí mismas, o sea, en sus propios proyectos, y van a obtener el beneficio tributario. Por lo tanto, con sus propios recursos del proyecto, pero tienen la deducción del 165%. Otra modalidad es un proyecto que se postula y que ya tiene identificado un aportante. Entonces, pues que no quiero dar nombres propios de empresas para no comprometer a nadie, porque esto es un ejemplo, pero vamos a decir que como marca se postula a la convocatoria, formula su proyecto, identificó que el señor Pedro Pérez, gran empresario, gran contribuyente de renta, el señor Pedro Pérez le va a aportar los recursos que necesita ese proyecto para desarrollarse. Entonces, se postula la convocatoria diciendo Pedro Pérez va a poner los aportes, y si el proyecto está avalado, Pedro Pérez le gira los recursos a un patrimonio autónomo y se puede empezar a ejecutar ese proyecto. Y la tercera modalidad, que me parece muy bonita y muy importante y una gran revolución en realidad en nuestro país, es ese mismo ejemplo en el que Pepa Pomo como titular, como empresa, se presenta a la convocatoria, pero no conoce al señor Pedro Pérez y no sabe quién le va a poner la plata para ejecutar su proyecto. Entonces se postula a la convocatoria y si recibe el aval y el puntaje suficiente, va a entrar a formar parte de un banco de proyectos que CoCrea irá a promocionar, promover, comercializar o maletear, como se dice convencionalmente, entre todos los posibles aportantes que estén interesados en hacer uso de este beneficio tributario. Y entonces, pues ese banco de proyectos va a ser un gran resumen, un gran mosaico creativo de Colombia, con proyectos de todas las regiones del país, en todo tipo de categorías de la economía creativa, que iremos a ofrecer a aportantes para que sea el aportante quien escoge en qué proyecto decide invertir. Eso en versión muy resumida. Bueno, en versión muy resumida, entonces entremos a algunas preguntas con algunos específicos que nos están haciendo algunos de los participantes en el panel. ¿Nos podrías aclarar si se incluyen prendas de vestir diseñadas y confeccionadas en Colombia? Sí, obviamente hay que identificar el SIU específico que corresponde a prendas de vestir, pero aquí veo confección de prendas de vestir 1410, por ejemplo. Entonces, pensaría que sí, a través de ese SIU. ¿Qué significa en la convocatoria la inclusión parcial? Bueno, eso es bien técnico, pero básicamente DANE en la cuenta satélite define los códigos de actividad económica como de inclusión total o inclusión parcial. Inclusión total significa que son 100% economía naranja, 100% relacionados con propiedad intelectual, etc. La inclusión parcial significa que tienen elementos de la economía creativa y tienen elementos que no lo son, pero son también válidos. Para efectos de esta convocatoria, cualquiera de las dos inclusiones puede postular un proyecto siempre y cuando esté dentro de la lista de esos 103 SIUs de economía naranja. ¿Y esa convocatoria es para postular un proyecto concreto? Sí, y muy importante esa pregunta porque los recursos de los aportantes no pueden ir a financiar la operación de una empresa o de una persona. Deben ir directamente a un proyecto específico, y por proyecto se entiende algo que nuevamente está contenido en sí mismo, es decir, tiene un inicio y un fin, tiene un presupuesto directamente relacionado con la ejecución de ese proyecto, tiene un cronograma y tiene unos resultados esperados. Los aportes no pueden ir a financiar
no sé, el salario de la gente que trabaja en la empresa, la infraestructura, o sea, el pago de la renta, servicios, solo están pensados para financiar directamente un proyecto que tenga un impacto específico. Bueno, una pregunta aquí para, que tengo para Mónica Holguín. ¿A qué tipo de proyectos pensaría en postularse una marca como Peppa? Pues justamente me parece súper interesante lo que Moni está diciendo. Me parece increíble esta iniciativa. Pensaría en proyectos, por ejemplo, de exportación. No sé si eso es permitido como empresa colombiana de manufactura y diseño colombiano. Sí pueden incluir este tipo de, respondo con una pregunta, sí pueden incluir este tipo de proyectos como un proyecto de una exportación o un proyecto dirigido a una feria o a un país o a un mercado súper específico. Es decir, mejor dicho, desde Pepa Pombo ustedes han tenido pues una experiencia amplia en internacionalización en cuanto a costo y a necesidades de inversión. ¿Cuáles serían esas como muy específicamente? Pues yo creo que eso es, yo creo que eso es muy abierto porque cada situación o cada apertura de mercado es muy específica. Hay países que piden unas cosas, digamos, como por aranceles y por exigencias de mercado de los mismos clientes, eso varía muchísimo. Entonces, darte como una lista específica es muy difícil porque las variables son digamos que pues cambia mucho el mercado, ¿no? Pero digamos que dentro de un proyecto específico, por ejemplo, nosotros, no sé si es posible, Moni me lo dirá, uno poder postular un proyecto de exportación a un mercado específico. Sí, está permitido, eso es uno de los proyectos que se podría formular. Precisamente también el impacto de la economía creativa tiene que ver con la circulación y incrementar el consumo cultural, no solo en el país, sino de productos y de bienes y cercanos en el exterior. Entonces, esto ayuda al posicionamiento del país, ayuda al posicionamiento de las marcas, genera ingresos para el país en términos de bienes exportados, así que definitivamente tiene un impacto medible y sí es el tipo de proyecto que se podría presentar. Ok, súper. ¿Yo puedo hacer una pregunta a Diana? Por favor. Uno puede... Diana, yo quisiera saber si dentro de estos parámetros de, digamos, de planteamiento de economía naranja, ustedes tienen pensado dos cosas que a mí me parecen súper importantes y que nosotros siempre hemos defendido, que es uno, la propiedad intelectual y segundo, la promoción de un mercado colombiano. ¿Qué significa? Colombiano compra colombiano, sobre todo ahorita mis amigas Adriana Arboleda, María Luisa Ortiz y un grupo súper importante de diseñadores hicieron una convocatoria que es importantísima y que tiene todo el futuro del mundo, que se llama Vístete de Colombia. No sé si de alguna forma, hablando de trabajar en equipo, podríamos unir esa iniciativa con la propuesta de economía naranja, que pudiéramos promocionar el Vístete de Colombia como mucho más, digamos, unido al gobierno y que podamos empezar a pensar, porque somos un país muy creativo, pero creo que tenemos que empezar a organizarnos, como la propiedad intelectual es súper importante, ¿no? Entonces quisiera hacer eso, pregunta o propuesta. Sin duda alguna, me encanta esa pregunta. Bueno, uno, de hecho, la economía creativa y la economía naranja se basa en la propiedad intelectual. Eso es la idea. Ahí nos basamos nosotros, en esa idea, proteger esa idea o ese talento, y es lo que nos diferencia de
de las demás, lo que nos vuelve como la variable diferencial, que nosotros trabajamos y velamos por esa propiedad intelectual, por un lado. Y dos, Sí. me encanta, nosotros hemos visto esa propuesta de Vístete de Colombia, nosotros también hemos trabajado conjuntamente con una plataforma Compra lo Nuestro, y en realidad tipos de espacios como estos, nosotros estamos muy dispuestos a acompañarlos, a apoyarlos y ayudarlos a promocionar, porque dentro de la Dirección de Estrategia de Desarrollo y Emprendimiento, la cual yo estoy liderando, hay una coordinación que se llama Circulación y Acceso, y de eso se trata, de ayudar a que los productos circulen, o sea, no se queden ahí, sino que ese diseñador pueda, lo podamos ayudar en su cadena productiva, porque hay mucha gente talentosa y mucha gente que tiene, puede hacer manualidades o son creadores, pero no tienen esa visión de administradores. Y no, el punto aquí es monetizar eso que estamos creando, eso que nosotros estamos produciendo y darle valor a nuestros talentos. Entonces, claro, nosotros estamos trabajando por eso. Esta es una dirección nueva, yo no les había contado, tiene aproximadamente 2 meses y medio. Moni tuvo la dicha de ayudarla a conformar y yo llegué, ella pasó a co-crear y yo llegué aquí a asumir la dirección, y entonces trabajamos muy de la mano, pero sobre todo muy articulados, y eso es uno de estos propósitos de esta dirección, que es el ayudar a circular esos productos, trabajar muy de la mano con los creadores y enseñarles, o sea, enseñarles no, porque ustedes lo deben de saber y lo tienen más que claro, que es un tesoro lo que producen, pero hay que monetizar eso. Y brindamos de la otra coordinación está lo de temas creativos y asistencia técnica, que ayudamos a los territorios y nos enfocamos en los territorios brindándole esa asistencia técnica que requiere. Muchas gracias, Diana. La respuesta es que sí, Mónica. ¡Yay! Obviamente, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí. Obviamente que sí, que hay que hacer, trabajar muy de la mano con el ministerio. Lo que nosotros queremos decirles, y mi mensaje es, Mónica, que tengas claro que el Ministerio de la Creatividad y el Ministerio de Cultura en general está dispuesto y la tenemos clara. Hay personas que a veces no se acercan y nosotros hemos estado muy intensamente promoviendo y dando a conocer estas ofertas que nosotros tenemos, sea de formación, de estímulos, de incentivos, de información y conocimiento, y las hemos estado promoviendo a través de Facebook Live, a través de conversatorios como estos, para decirle a todos esos creadores y gestores culturales que aquí estamos, que hay unas ofertas y que tienen que hacer valor de eso, que ahí las tenemos, el gobierno las está presentando, pero obviamente hay que aprovechar, porque a veces hay muchos gestores culturales o creativos que dicen, no, yo no voy a trabajar con yo no les voy a decir cuánto produce mi negocio porque después me cobran más impuestos. No, esa no es la idea, al contrario, nosotros lo que estamos es promoviéndolo, y esta es el objetivo y sobre todo de la dirección, es promover y fomentar a esos creativos y gestores culturales. Gracias, Diana. Tenemos una pregunta que nos han hecho varias veces, que yo creo que es muy importante aclarar, de esta posibilidad, por supuesto, de que si el proyecto es habilitado, que si los recursos son entregados en préstamo o son donados, cuál es la naturaleza de los recursos que se entregan si el proyecto efectivamente es habilitado a través de la convocatoria. Esos recursos no son un préstamo y el titular del proyecto que los reciba no los va a tener que devolver, los va a tener que ejecutar en el proyecto. Los aportes, como lo dice el decreto, es que los recursos se dan a título de aporte.
y ese aporte puede ser como inversión o como donación. Aclaro la diferencia. Digamos que un aportante, poniendo otra vez el ejemplo de la gran empresa Pedro Pérez, decide aportar 100 millones de pesos a un proyecto de industrias culturales o creativas. Lo puede hacer como una donación, entonces es como, ten esta plata y ejecuta tu proyecto y felicitaciones y que hagas un gran proyecto, recibe el 165% de deducción de la renta. Si lo quiere hacer a título de inversión, estaría en la capacidad de acordar con el receptor de esos recursos, es decir, con el titular del proyecto, unas condiciones adicionales entre esas dos partes, que el titular del proyecto entonces estaría en la capacidad de decirle, mire, si usted me pone esos recursos, yo además le voy a dar este porcentaje sobre las ventas, o si soy, no sé, una función de teatro, le voy a dar 100 boletas al año para que sus empleados de su compañía puedan hacer uso de eso. Pero esos acuerdos entre esas dos partes son acuerdos entre privados donde no entra ni ni el Ministerio de Cultura ni nadie ni a opinar ni a sugerir, pero existe esa posibilidad. En ambos casos, el beneficio tributario es exactamente igual, hacer los aportes a título de inversión o a título de donación, pero para efectos del titular del proyecto, esos recursos se reciben para la ejecución del proyecto y no deben ser devueltos, no son un préstamo, no son un crédito, no se deben devolver, se deben ejecutar. Para los proyectos que formulen proyectos, para las empresas que formulen proyectos, ¿qué tipo de requisitos financieros tienen que presentar? Rendimientos, digamos, ¿cuáles son las especificaciones de la convocatoria en esa materia? Hay una condición, digamos, no hay ningún requisito, por ejemplo, no hay ningún requisito con que el proyecto sea rentable, no necesariamente. O sea, puede ser un proyecto que va 100% a, no sé, dar formación gratuita a una población específica o a generar conocimiento en artes y oficios a una población vulnerable. El proyecto no debe ser rentable, entonces en ese sentido no hay una exigencia sobre qué debe producir el proyecto. Los requisitos son formular un presupuesto muy claramente definido en términos de qué plata voy a necesitar. Si yo voy a pedir 50 millones o 100 millones, debe estar claramente identificado esa plata en qué la voy a usar y que esté directamente relacionada con el proyecto. Otro requisito es, y esto sí es importante mencionarlo, el beneficio tributario es tope, es decir, para un aportante, el beneficio tributario aplica sobre máximo el 70% del valor del proyecto. Entonces, volviendo a un ejemplo muy sencillo, si mi proyecto vale 100 y yo lo postulo a la convocatoria, el aportante, volvamos a la empresa Pedro Pérez, obtendrá el beneficio tributario sobre 70 millones. Significa que los otros 30 los tengo que poder poner yo, o sea, el proyecto mismo debe contar con esos 30 que pueden ser en especie, no tienen que ser en efectivo. El aporte del 70 sí tiene que ser en efectivo. El 30% restante puede ser en salarios, puede ser en maquinaria, puede ser en infraestructuras, obviamente depende de cada proyecto específico, esa contrapartida cómo se pone, pero no tiene que ser en dinero en efectivo. Diría que esas son las condiciones principales, tener claro ese tema del 70-30 del beneficio tributario que va a obtener el aportante, tener un proyecto muy claramente formulado y entender que para realizar la ejecución del proyecto se debe constituir un patrimonio autónomo, porque ese es el que nos va a reportar o hacer el seguimiento presupuestal sobre la ejecución. Importante aclarar que el patrimonio autónomo puede estar incluido, el patrimonio autónomo tiene un costo, abrirlo pues más que abrirlo tiene un costo tenerlo abierto, puede hacer parte del presupuesto, digamos, no pretendemos que sea un sobrecosto del proyecto, sino que el mismo aporte lo pueda cubrir. Diría que esas son, en términos como presupuestales y financieros, las condiciones más importantes para un titular. Bueno, se nos está acabando un poco el tiempo. Quisiera, digamos, antes de cerrar y un poco para que cada una exprese una perspectiva, quisiera preguntarle a Mónica Holguín, ¿qué más nos podrías contar de las perspectivas que ves a futuro para la reactivación del sector? ¿Cómo es las posibilidades de financiación
en una convocatoria como estas, o como bien estábamos conversando con Diana Molina, ¿cómo ves las posibilidades, digamos, para impulsar de ese incentivo al consumo de bienes, creativos, por supuesto, de nuestros diseñadores en el país? Bueno, pues yo pienso que debe ser como un conjunto de acciones, ¿no? Primero, creo que tenemos que, como dije antes, aprender a trabajar en equipo, planear, hacer, hacer planes, reunirnos, juntarnos y planear cómo vamos a hacer una estrategia para, para trabajar juntos y cómo poder reactivar pues nuestro negocio de la moda. Creo que es muy importante lo que le estaba preguntando ahora Diana acerca de una campaña, un acompañamiento, un fortalecimiento de esta campaña de Vida de Colombia. Creo que como colombianos y como creativos tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos unas ideas fantásticas, maravillosas, pero que tenemos que saber bajarlas de la nube y ponerlas en tierra firme, y creo que trabajando en equipo junto con Diana, con Mónica, podemos lograrlo. Pienso que es importante estos incentivos del IVA, como decía al principio. Yo creo que a todos nos ayudaron mucho, y cómo ayudarnos a abrir canales de e-commerce, sobre todo para los nuevos creativos, cómo hacerse conocer cuando la gente está en casa, ¿no? Para mí eso también es muy importante, cómo ayudar a reconocer y a que estos nuevos creativos y esta gente que viene detrás de nosotros y ahora junto a nosotros y todos estos colegas, estos diseñadores fantásticos que tienen unas propuestas buenísimas, con calidad, con identidad y todo, cómo hacerlos conocer y cómo seguir incentivando esa creatividad, ¿no? Cómo ayudar también a que continúen y que no paren en este proceso, sino cómo ayudarles a que sigan adelante. Diana Molina, a ti también, qué pena, pero como ya ¿Cómo nos vas a ayudar, me Diana? tanta Mónica de decir nombre y apellido, ya no me salen. Diana, Holguín Ramírez Molina. Diana, en un último conversatorio de CoCrea, en su lanzamiento, tuvimos otra gran empresaria de la moda de nuestro país, María Luisa Ortiz. Y en ese momento y en su mensaje, ella comenzó diciendo que cuando ella empezó a ver toda esta estrategia de la economía naranja, ella no se sentía parte de eso, no se sentía incluida en ese tipo de empresa a la cual le cupiera, digamos, esas características. Después ella nos explicó por qué entendió que sí era una empresa de economía naranja. Yo creo que eso resume pues el sentimiento de muchas de las empresas del sector moda. ¿Qué mensaje se podría mandar desde el Viceministerio de la Creatividad y Economía Naranja a toda la cadena de valor del sector moda, y cómo se les podría explicar que hacen parte de esta estrategia y cómo la podrían aprovechar al máximo? Bueno, simplemente porque, mira, nosotros en la economía naranja le equivale a lo que es economía creativa, y un diseñador es un creador.
Simple y llanamente, los que están diseñando están creando constantemente y eso por obvias razones tiene mucho que ver dentro de nuestro proceso de economía naranja. Muchos se preguntan y yo entiendo que muchos preguntan ¿qué es eso de economía naranja? ¿Qué es eso de economía creativa? ¿Yo hago parte de eso o no hago parte de eso? Por eso yo arrancaba explicando acerca de las actividades naranja y cómo se compone esta economía creativa por artes y patrimonio, por industrias culturales e industrias creativas. Y obviamente ahí están los diseñadores y hacen parte fundamental porque son unos creadores por naturaleza. Y además de eso está su confección y el mercadeo, porque yo creo que uno de los sectores creativos más avanzados en el mercadeo son los diseñadores de moda que están constantemente promocionando y comercializando sus productos, porque hemos visto que nosotros tenemos un sector bien cimentado del diseño de modas, porque tenemos grandes diseñadores aquí en Colombia, en nuestro país, que la verdad nos hacen sentir muy orgullosos y que hoy en día sus productos los vemos en las grandes plataformas del mundo. Entonces, obviamente, estamos nosotros dispuestos y Mónica, Holguín, te reitero, desde el Ministerio extendemos los brazos y yo hoy me comprometo con ustedes a que podemos hacer un gran equipo y podemos trabajar de la mano. Las ofertas las hay, la intención la hay y el compromiso lo hay. Entonces, simplemente es que este sector se concientice, tenemos un gobierno que nos respalda, un gobierno que está pensando en nosotros porque el tema de la economía creativa es un tema relativamente nuevo, pero es el programa de nuestro presidente Iván Duque y él siempre ha estado muy interesado en eso, entonces es el momento de exprimir la naranja, pero conjuntamente. Mónica Ramírez. ¿Con qué mensaje te gustaría dejarnos desde CoCrea, que sin duda pone en marcha una fuente de financiación sin precedentes en la economía cultural y creativa de nuestro país? 300 millones. ¿Qué te gustaría decirle a los empresarios del sector moda? De qué tipo de proyectos les recomiendas postular. Y por supuesto, nos encantaría que nos dejaras con esa última información de dónde se conectan a revisar toda la convocatoria de la Corporación Colombia Crea. Si quizás nos puedes dar algún correo electrónico de la entidad, porque seguimos con muchísimas preguntas, muchísimo interés de lo que se podría hacer a partir de esa pregunta, de este conversatorio, para que puedan conversar y explorar posibilidades con la corporación. Sí, yo tengo un mensaje que creo que lo voy a abrir en dos, pero el mensaje fundamental es, efectivamente, yo creo que estamos frente a una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar como sectores creativos y culturales. Nunca antes en la historia de Colombia ha habido un incentivo tributario tan generoso y tan flexible y tan amplio y tan fácil de utilizar, que vaya 100% dirigido a apalancar proyectos de industrias creativas. Entonces, esto definitivamente es algo que hay que aprovechar y, como lo dije antes, se tiene que aprovechar en una corresponsabilidad. Entonces, mi mensaje es, por un lado, aprovechemos que existe una herramienta tan potente como esta y ojalá que sean muchísimos los proyectos del sector de la moda y todos los sectores asociados a la moda que se postulen a esta convocatoria, que formulen los proyectos y los presenten a la convocatoria. Y el segundo mensaje es, hablando de todo esto que ha sido un tema recurrente en la conversación de conectar, co-crear, aprovechemos esas conexiones que tiene el sector de la moda con, por ejemplo, empresas que han sido patrocinadoras
de sus marcas que han sido patrocinadoras de los eventos del sector en términos de desfiles, de lanzamientos de productos, de ferias. Esos patrocinadores antes lo hacían a cambio de un logo o a cambio de una mención, ahora lo pueden hacer a cambio de un beneficio tributario. Es que el poder de esta herramienta es enorme. O sea, antes las empresas apostaban al sector moda porque les gustaba, porque creían que había una afinidad tal vez en las marcas, pero ahora además de eso le podemos incluir un beneficio tributario. Entonces el mensaje es, sí, postulen los proyectos, pero vayan y hablen con todos esos actores con los que han conectado en el pasado y explíquenles el poder que hay detrás de este mecanismo, que sigamos juntándonos y para mí esto es el gana-gana más potente que existe en este momento en el país. Ese es como el mensaje. Y después la cuña que me pediste, porque sé que hay muchas preguntas, hay muchas dudas y que por el tiempo no alcanzamos a responder. Página web www.cocrea.com.co. Ahí van específicamente a la sección de convocatoria que tiene toda la información, los términos de referencia, los documentos descargables, todo. Segundo, síganos en redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter. No me las sé de memoria, pero las van a encontrar fácil. Cocrea ORG, creo que es en Instagram, porque estamos haciendo webinars, seminarios, talleres, consultas, por ahí 4 o 5 por semana, porque sabemos que hay muchas inquietudes, sabemos que esto es una información nueva y que la gente está curiosa por entender el mecanismo de la convocatoria. Entonces, a través de esa red vamos a estar informando qué otras sesiones como estas vamos a tener para el sector de la moda, para el sector de la música, para el sector del software. Entonces, bueno, síganos y conéctense para esos otros espacios. Y el correo, no se me olvida, info@colombiacrea.org. Ahí estamos respondiendo preguntas puntuales que tengan los diferentes titulares que quieran saber sobre, pues, ya sobre sus proyectos en particular. Creo que cubrí todo. Bueno, a todas muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. A mí me emociona muchísimo estar hablando de Cocrea. Nosotros desde la Cámara le apostamos a este proyecto. También somos socios fundadores en conjunto con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Confama, porque precisamente hemos visto la posibilidad en esta naciente corporación de generar un incentivo sin precedentes para toda la cadena de valor de las industrias culturales y creativas, y nos emociona mucho poder presentarle hoy en este espacio al sector de la moda las posibilidades de esta convocatoria. Los animo a todos a participar en la convocatoria de Cocrea. Diana, muchísimas gracias, por supuesto. Es un placer siempre compartir con el Ministerio en estos espacios. Desde la Cámara, nosotros también compartimos ese gran trabajo por las industrias culturales y creativas. Es algo que venimos haciendo desde hace 16 años y por eso hemos trabajado en conjunto a lo largo del tiempo. Querida Mónica, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eres una empresaria ejemplar y por supuesto decirte que pues desde la Cámara estamos muy honrados que Pepa Pombo, que la marca Pepa Pombo nos haya estado acompañando en todo este proceso del Bogotá Fashion Week, que comenzó desde octubre del año pasado en esas sesiones de consultoría, por supuesto, especializada, que comenzamos desde ese momento y que hemos seguido llevando a cabo en la virtualidad. Es un honor que seas una de estas marcas de las 130
que participan en este proyecto, que ha buscado fortalecer empresarialmente a las marcas, de generar también algunas líneas o algunas pautas que podrían llevarlos a innovación, digamos, en sus colecciones, en sus productos. Y por supuesto, esa estrategia que tenemos para venta, digamos, a corto y a largo plazo a través de las diferentes plataformas que tendremos en Bogotá Fashion Week la otra semana, que tendrá presentaciones increíbles, conversaciones increíbles, y a todos los esperamos a través de ese punto bogotafashionweek.com.co, comenzando el 30 de septiembre. Muchísimas gracias a ti, María Paz, por este espacio. La verdad que yo me encuentro supremamente complacida de haber compartido con ustedes, haber compartido con Mónica Holguín, que pues, aparte de ser unas diseñadoras reconocidas nacional, son unos empresarios. Y les reitero el compromiso, las ganas y la voluntad desde el Ministerio de Cultura, el cual queremos trabajar con estos creativos y diseñadores de moda que son creadores por naturaleza. Entonces, como decía Mónica Ramírez, esto es una oportunidad histórica que ha brindado el gobierno nacional y hay que aprovecharla y sobre todo valorarla. Les reitero el compromiso de exprimir la naranja juntos, y aquí estamos para seguir aportando y apoyando a este sector que es bien importante en la economía de nuestro país. Bueno, imagínense yo la agradecida que estoy con esta invitación y además con un micrófono para poder hablar y para poder decir todo lo que nuestro gremio está pensando. De verdad, gracias, gracias, gracias. Bueno, Mónica, bueno, muchas gracias a todos, que tengan un maravilloso día y espero que nos podamos ver la otra semana en el Bogotá Fashion Week, que también será un espacio para la promoción, el posicionamiento y los negocios de la moda en nuestra ciudad y nuestro país. Muchas gracias, María Paz. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.